a aquellas personas que el apóstol Pablo identifica como enemigos de la cruz de Cristo. Habíamos hecho una especie de pequeña introducción al tema y habíamos dado cuenta de que aquella idea, no equivocada pero parcialmente real, de que los enemigos de la cruz de Cristo clara y puntualmente serían, dijimos, los brujos, los hechiceros, los ateos, aquellos extremistas, por ejemplo, como los musulmanes, aquellos que están en una total y abierta declaración de no cristianismo. Quizás ellos lo identificábamos nosotros como aquellas personas que son enemigos de la cruz de Cristo. Pero cuando empezamos a buscar un poco las Escrituras, nos dimos cuenta que tienen otras características también y que el número de personas que está en contra de la cruz de Cristo es muchísimo más amplio del que nosotros nos imaginábamos. Los brujos son un determinado número, los opositores al cristianismo, pero también descubrimos que hay gente que está en contra de la cruz de Cristo y que se llama cristiano y que militan en iglesias evangélicas y que contaminan la mente y el corazón de otras personas, sobre todo en aquellos lugares donde la escritura no es una prioridad. Este no es un comentario con crítica hacia mis hermanos, cada uno de nosotros se enfocará el llamado del Señor de la manera que considere, pero lamentablemente el desconocimiento de las escrituras en un montón de iglesias con buenas intenciones han sido presas de esta serie de mentiras, de esta serie de manipulaciones que hacen claramente de captar personas que sin saberlo o sin disponérselo terminan siendo enemigos de la cruz de Cristo. Así que vamos a retomar allí para tratar de entender algo. La idea de lo que tengo aquí para hoy es muy simple: que nosotros podamos entender quiénes están a favor de la cruz de Cristo, cuáles son las características de estas personas, y quiénes están en contra de la cruz de Cristo y cuáles son las características de aquellas personas, para que nosotros, haciendo uso, sin extralimitarnos, hoy día hablábamos con mi esposa de este tema mientras tomábamos mate y decíamos, el Señor nos permite a nosotros revisar los frutos de las personas. O sea, no es pecado, no está mal que yo pueda observar los frutos de aquellas personas que se muestran como cristianos, que declaran su cristiandad o que declaran su supuesta fe. Y esto tiene que ser hecho a la luz de lo que nosotros hemos venido reiterando y que seguiremos reiterando en este tiempo, que es el Espíritu Santo nos ha capacitado para que nosotros podamos identificar, primero, nosotros mismos, y segundo, a las personas con que nos relacionamos, en qué mente funcionamos y hacemos las cosas. No es difícil detenerse un segundo y decir, esto lo estoy haciendo en la carne o esto lo estoy haciendo en el espíritu. Si lo hago en la carne, claramente es con una mente natural. Ahora, si lo hago en el espíritu, o estoy imitando a Cristo en lo que Cristo hizo, o estoy cumpliendo las palabras que Dios estableció a través de la invitación del Espíritu Santo. Entonces yo lo estoy haciendo en el Espíritu. Esto no es tan difícil de alcanzar. No se necesita una teología profunda para esto. A veces, como aquella vieja frase, alcanza. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Suficiente. El nombre de Cristo pareciera clarificar por sí solo las cosas. Y vamos a descubrir en qué mentalidad, con qué naturaleza nosotros estamos viviendo el cristianismo, nuestro matrimonio, nuestra relación familiar, nuestra economía. Vamos a descubrir con facilidad esto que nosotros tenemos que observar y no descuidar nunca en ningún momento de nuestra vida. Usted va a la escuela, va al trabajo, a la universidad, usted tiene que estar siempre pendiente. ¿Cómo es que hace las cosas que tiene que hacer? ¿Cuál es el fin que lo mueve a hacer esto? Y si el fin es imitar a Cristo, claramente nosotros seremos bendecidos. El Espíritu Santo vendrá con más ayuda si hay una disposición. Una disposición.
de obediencia y de glorificar a Cristo a través de nuestra vida. ¿Está bien? Bien, vamos a recuperar uno de los textos. Filipenses 3, 18 y 19, yo te lo leo, lo tengo aquí. Dice así, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esta frase la venimos repitiendo y la venimos enfatizando desde hace un par de reuniones. Nosotros tenemos que entender que la voluntad de Dios para la iglesia no es preocuparse de lo terrenal. Nosotros estamos interesados en lo eterno. Nosotros no estamos interesados en una iglesia que tenga exclusividad, fanatismo por lo sobrenatural. Nosotros estamos interesados en que Jesús Rey de Gloria sea una iglesia espiritual, donde nosotros podamos vivir de una manera que pueda agradar a nuestro Dios. Lo terrenal es importantísimo poder identificar también, que vamos a tratar de hacerlo ahora. El apóstol, profundamente conmovido, insiste en su urgente llamamiento diciendo, porque son muchos, esta palabra es importante, los que andan, de quienes frecuentemente os dije, y ahora os digo con lágrimas, que son enemigos de la cruz de Cristo. Primer llamado de atención, la impía vida de estas personas que querían pasar por cristianos desmentían la confesión de sus labios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos recontrasaltar, gritar y decir y identificarnos como que nosotros somos cristianos. Fácilmente podemos declarar y defender parte de nuestro pie, yo voy a la iglesia, solo tengo esto y esta responsabilidad y demás. Pero lo que puede echar por tierra nuestras declaraciones de labios son nuestra manera de vivir. Nosotros tenemos que acompañar nuestras declaraciones de fe con el comportamiento de nuestras vidas. ¿No es cierto? Primer llamado de atención. La impía vida de las personas que se querían pasar por cristianos desmentían la confesión de sus labios. O sea, su vida echaba por tierra el de llamarse cristiano. Se engañaban a sí mismos, ejercían una siniestra influencia sobre aquellos que los escuchaban, impedían que incrédulos llegaran a convertirse y a honrar verdaderamente a Dios. Había una intención marcada de captar a más gente compartiendo su visión de lo que era esto. La palabra todos allí claramente habla de un número importante, pero no era significativo, lo habíamos dicho en la reunión pasada. No es que era un gran número, que la iglesia la iglesia de Filipo era una iglesia que estaba totalmente avasallada por esta gente. No había un número importante y no era el total de la gente, ni era el núcleo mayor de las personas. El apóstol Pablo se cansa de elogiar a los filipenses en un montón de lugares, sobre todo en el capítulo 4, habíamos recordado también. Él siempre habla de ellos como una iglesia crecida, la primera iglesia de Europa, una iglesia crecida, fortalecida, que vivían en el gozo, del cual él se sentía absolutamente complacido. Entonces no eran todos los que tenían eso, pero había gente que tenía esa costumbre de vivir e infectaba a otros con sus costumbres. Ahora, cuando nosotros identifiquemos hoy quiénes son los que hacían esta tarea, ustedes se van a dar cuenta que hoy también, y quizás en mucho más volumen y en muchas más de distintas o mayor cantidad de maneras, hoy se hace también ese trabajo. Filipenses 4.1 dice, regocijaos en el Señor siempre, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. O sea, ese era el concepto que tenía de la iglesia, así que no era de ninguna manera el número mayoritario. Más de todas maneras suponía una verdadera amenaza
cuando Pablo estaba entre los filipenses, frecuentemente los exhortaba a guardarse de esta clase de engañadores. Si el apóstol Pablo frecuentemente, Pablo no era suave corrigiendo la rebeldía de las personas, era bastante duro en la rebeldía de las personas. Él estaba siempre preocupado de que sus hermanos, que sus iglesias, que su gente, que sus triunfos, que sus glorias, como le llama él aquí, no fueran engañadas por el enemigo. Si los amigos de la cruz son aquellos que muestran sus vidas espirituales del Calvario, si los amigos de la cruz son aquellos que muestran en sus vidas el espíritu del Calvario, como la abnegación, por ejemplo, vamos a leer 2 o 3 versículos para identificar cuáles empiezan a ser las características de aquellos hermanos que tienen en sus vidas el espíritu del Calvario. Para luego, si alcanzamos hoy, ver quiénes son aquellos que no tienen el espíritu del Calvario para poder vivir diariamente. Alguien que me busque Mateo 20, 28, por favor. Alguien que me busque Romanos 15, 3. Otro que me busque Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Y yo me voy a detener después. Mateo 20, 28. Gracias. Yo me voy a detener un ratito en tratar de explicar un versículo que tiene un montón de características de gente que vive con el espíritu del Calvario. O sea, sí, hija. El espíritu del Calvario es lo que estamos tratando de insertar en nosotros. Alguien que tiene el espíritu del Calvario es que está con Cristo allí crucificado. Por eso me interesó este versículo. El espíritu del Calvario, estar en Cristo, poder sentir lo que la cruz genera, es lo que nosotros estamos tratando de insertar en nuestra vida. Cristo debe estar en mí. ¿Cómo? Yo crucificado con Él. Y ya no será lo que yo hago por Él, sino lo que Él hace en mí. Y lo que yo puedo hacer es Él a través de mí. Ese es el secreto de esta historia. No es tan complicado, pero necesitamos entenderlo siempre. Mateo 20, 28, Romanos 15, 3, Filipenses 2, 5 al 8, y yo me voy a detener en Lucas 9, 23. ¿Sí? Mateo 20, 28, por favor. Recuerde, la abnegación. ¿Cómo nosotros debemos empezar a vivir para saber que estamos crucificados con Cristo? ¿Está bien? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre vino a servir y a morir por los demás. Uno que tiene inserto el espíritu del Calvario, uno que está crucificado con Cristo, tiene como prioridad servir. Esta declaración va a ser importante dentro de unos minutitos. Esto va a ser importante dentro de unos minutos. ¿Se preguntó alguna vez usted por qué Dios nos dio vida? Hay una respuesta interesante para esa pregunta aquí. ¿Para qué Dios me dio vida a mí? Para llevarme al cielo, ¡oh, qué bueno! Pero, y mientras tanto, ¿para qué me dio vida? Una vida abundante, tenerme sano para la gloria del Señor a los 66. Mi hermana Graciela me hizo un favor de llevarme allí hasta el hospital, me hicieron un examen completísimo. Cuando me hice el examen de orina, el día anterior había estado de cumpleaños, había comido torta, había tomado gaseosa, había tomado, ¿no? Y tenía 160 de azúcar a la mañana, después del cumpleaños. Todos los valores que están allí para la gloria de mi Dios están en el centro de lo que deben ser. Le doy gracias a Dios por esto. Esto significa que algo tengo que hacer para mantenerme en esa conducta, mejorar lo que hay que mejorar, porque hay cosas que se pueden mejorar todavía aún más. Pero ¿para qué? ¿Para qué me dio vida? Para servir, y ahora se lo voy a mostrar. ¿Está bien? 20-28. Romanos 15:3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Repítelo. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Cuántas veces nosotros priorizamos agradarnos a nosotros mismos?
Cristo no hizo eso. Características de los que estamos crucificados con Cristo. Debemos nosotros imitar al Señor. No estamos aquí para agradarnos a nosotros mismos. Otro, Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Servir. Estamos llamados a servir. Estamos llamados a preocuparnos del otro. Alguien por allí hoy me enseñaba sobre un don maravilloso, escaso, que es o no escaso, poco anunciado, el don de ayuda. ¿Qué don tiene? Yo ayudo. O sea, ¿no? Le hace la mano a los profetas. Gloria a Dios. ¿No? ¿Quién habla lengua? Yo más que todo, dijo el apóstol Pablo. Y el don de ayuda, yo. O sea, ¿qué pasaría si no existiera el don de ayuda dentro de la iglesia? No podríamos llevar la carga de los otros. Yo estuve todo el día con esto y me daba vuelta esto de que de la mañana me daba vuelta. Y donde quiera que miraba estaba la puerta. No sé si me explico. Gracias a Dios por esto. Lucas capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Vida dando testimonio de que tienen el espíritu del Calvario en ellos. Aquí establece Jesús las condiciones de servicio para los que quieren ser sus seguidores. Creo que todos los que estamos aquí queremos ser seguidores de Cristo, porque no hay manera de llegar a la vida eterna si no es con Cristo o a través de Él. No hay manera. Aquí establece Jesús las condiciones de servicio para quienes quieren ser sus servidores. Número uno tiene que negarse a sí mismo. Aquí hay algunas frases muy recurrentes en nuestros púlpitos, pero a veces poco explicadas. ¿Qué es negarse a sí mismo? ¿Qué quiere decir esto de negarse a sí mismo? Un gran pensador lo explica de la siguiente manera. Pedro negó una vez a su Señor y lo hizo diciendo, no conozco a ese hombre. Negarnos a nosotros mismos es decir, no me conozco a mí mismo. Usted dirá, ¿cómo es que no me conozco a mí mismo? ¿De verdad usted se conoce? ¿Sabe cuántas veces yo me equivoqué con esta realidad de mi vida? Claro, estoy hablando de hace más de 40 años, pero ¿sabe cuántas veces? ¿Cuántas veces creí que yo era capaz de enfrentar las tentaciones con mi propio... No, yo puedo. ¿Sabe las veces que metí la pata por confiar en mí mismo? Repito, Pedro negó una vez a su Señor y lo hizo diciendo, no conozco a ese hombre. Negarnos a nosotros mismos quiere decir, no me conozco a mí mismo. Confiar en mis propias fuerzas es uno de los peores errores que usted puede cometer. ¿De verdad se conoce a sí mismo? ¿Por qué el Señor a veces nos mete en ciertos desiertos o permite ciertas situaciones de mi vida? ¿Porque Él quiere saber hasta dónde yo aguanto? Él lo sabe todo. Él sabe todo. Él sabe de lo que yo soy capaz, qué peso me puede poner y hasta dónde mis rodillas aguantan. Él lo sabe. ¿Por qué permite ese desierto para mí entonces? No para que Él sepa hasta dónde yo doy. Para que yo sepa hasta dónde yo doy. O sea, para que me conozca mejor a mí mismo. Maldito el hombre que confía en el hombre. Ese versículo tan mal expresado, ¿no? No es que usted no tiene que tener confianza en mí o que yo no puedo confiar en usted.
Es una maldición confiar en las personas, dicen por allí hoy en día. ¿Cómo conformamos una iglesia que está identificada al Señor como un cuerpo? ¿Cómo no va a confiar esta mano derecha en la mano izquierda, si son del mismo cuerpo? La traducción mejor, no sé si es la perfecta y correcta, pero maldito es el hombre que confía en sí mismo. Maldito es el hombre que confía en sí mismo. Debemos confiar en la ayuda del Espíritu. Debemos confiar en aquellas declaraciones de bendición que Dios nos ha puesto al alcance. Debemos confiar en nuestros hermanos. Gracias por su entusiasmo, pero así debería ser. Deberíamos confiar en nuestros hermanos. La Biblia dice claramente que no hay manera que caminemos juntos si no estamos de acuerdo. De hecho, hay una bendición allí en el poder del acuerdo. Pero para estar de acuerdo, tenemos que confiar el uno en el otro. Si dos se ponen de acuerdo, la respuesta viene más pronto. O sea, ¿no es importante ponernos de acuerdo? Entonces, negarnos a nosotros mismos quiere decir no me conozco a mí mismo. Confiar en mis propias fuerzas es un gran error. Es ignorar mucho de nuestra propia existencia. Es ignorar nuestra propia existencia. Negarnos a nosotros mismos es negar nuestra propia existencia. ¿Qué es lo que decía el apóstol Pablo? Ya no vivo yo, no existo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Yo no existo más, hermano. Luis no está más. Las cosas que Luis puede hacer es Cristo haciéndolas a través de mí. Ese es el sueño de mi vida. Esa es la meta que tengo en este tiempo. Siempre soñé con aquel momento cuando llegue a la presencia del Señor y el Señor me diga: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ni siquiera quiero que me diga que me va a poner sobre otra. No. Si yo soy el último, entré así y cerraron la puerta, tampoco me incomodaría. La cuestión es llegar allá. Y después veremos. Claro, estoy así tratando de no ser ese último, pero si aún fuera así, me voy a asegurar de que no me quede agarrar el pullover en la cerrada de los portones, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Yo quiero eso. Siempre he soñado con esa maravillosa frase. Negarse a sí mismo. A tal punto de que ya no existo más. Es ignorar nuestras mismas existencias. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, decía el apóstol Pablo. Es negarse a sí mismo, es tratar a nuestro yo como si no existiera. Ignorar el yo, el egocentrismo, como si no existiera. Yo no existo. ¿Quién quisiera ser el hombre invisible de Jesús Rey de Gloria? Que nadie lo vea, ni que pase, no pase. ¿Viste el hermano? No veía ningún hermano. ¿Viste lo que dijo el hermano? No voy a hacer nada. O sea, no, el hombre invisible, no, todos queremos que nos vean. Escúcheme, yo me bañé, me afeité, me eché perfume, me puse esta cosa azul que le gusta a mi esposa, ¿entendés? Quiero que me vean. Bueno, la idea es que no nos vean, la idea es que vean a Cristo en nosotros. Esa es la idea, de que todo lo que usted pueda ver en los líderes o los hermanos, en el matrimonio, los hijos, es que sea Cristo actuando allí dentro. Esa es la idea de esto. Es tratar a nuestro yo como si no existiera. Lo corriente es tratarnos cada uno de nosotros mismos como si fuésemos mucho, muy importantes. La idea es que Cristo sea lo importante. Si vamos a ser seguidores de Cristo, tenemos que decirle que no a nuestro yo. Más todavía, tenemos que olvidarnos de que este yo existe. Sí, la medida esta, sí, yo sé lo que te está diciendo. Es muy alta, ¿quién puede conseguir eso? Pero escúcheme, vos pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vos también estés, y volveré y tomaré de mí mismo. Cristo hizo todo esto.
Necesitamos aprender eso. Número 2. Cada uno tiene que cargar con su propia cruz. Jesús sabía muy bien lo que quería decir la crucifixión. Cuando era un chico de unos 11 años, Judas el Galileo había encabezado una revuelta contra Roma, había saqueado el arsenal de las armas de Séfolis, que estaba a 6 kilómetros de Nazaret. La venganza de Roma nos hizo esperar. Redujeron a Séfolis a cenizas, vendieron como esclavos a sus habitantes y crucificaron a 2000 rebeldes a lo largo de la carretera para que sirvieran de escarmiento a los que tuvieran la tentación de rebelarse nuevamente. Atención, el cargar con la cruz quiere decir estar preparado para arrastrar lo que venga con tal de ser leales a Jesús. Cargar con la cruz quiere decir estar preparados y arrastrar lo que venga por lealtad a Jesús. Quiere decir estar dispuestos a sufrir lo peor que nos puede hacer a causa de nuestra fidelidad a Él. Cargar la cruz es estar preparados para arrastrar lo que venga con tal de mantenerlos leales a Él. ¿Usted se dio cuenta con qué facilidad las personas dejan su lugar? Como no hay una conciencia militarizada que somos soldados de Cristo, como no hay una conciencia activa de que nosotros somos soldados, que tenemos un líder, un general, a quienes nosotros debemos obedecer y a quienes debemos estar a su lado, no importa si en eso va a nuestra vida, nosotros dejamos nuestros lugares. ¿Qué pasaría si en una guerra cualquiera, humanamente hablando, usted deja su lugar y se va, deja de pelear y se va a sentar allá bajo los árboles o se va para su casa porque extraña a su familia y a sus hijos? ¿Qué pasaría si usted deja el frente de batalla? ¿Qué pasaría? Usted es acusado de traición. ¿Y qué le pasa a los traidores en la guerra? Los matan. ¿Y cómo es que nosotros en esta guerra espiritual, donde el jefe de las milicias es el Señor Jesucristo, donde tenemos un claro objetivo que alcanzar para su gloria, nos es tan fácil dejar las cosas que Él ha puesto en nuestras manos? No tenemos una conciencia responsable de lo que nosotros somos. El cargar la cruz de Cristo quiere decir que estoy preparado para arrastrar todo lo que venga sobre mi vida por ser leal a Jesús. Quiere decir estar dispuesto a sufrir lo peor de lo que me puedan hacer hasta en nuestra vida con tal de tener fidelidad para con Él. ¿Tiene que aguantar? ¿Lo miraron mal? ¿Tiene que aguantar? Pareciera que lo ofendieron, ¿tiene que aguantar? Pareciera que usted está siendo siempre ignorado, ¿tiene que aguantar? Le contestaron mal, ¿tiene que aguantar? Tenemos que aguantar lo que sea con tal de mantenernos fieles al servicio de nuestro Dios. Número 3. Uno debe... y acá le veo. ¿Se recuerdan los títulos, los puntos? Número 1, uno tiene que negarse a sí mismo. Número 2, cada uno tiene que cargar su propia cruz. Número 3, uno debe gastar la vida, no ahorrarla. A ver, uno debe gastar la vida, no ahorrarla. Toda la escala de valores del mundo tiene que cambiar. ¿Qué es gastar la vida? No es que usted se vaya de parranda un día miércoles o jueves y aparezca el otro martes miércoles. No, a veces es gastar la vida así. Veamos qué es gastar la vida. Uno debe gastar la vida, no ahorrarla. La pregunta ya no es cuánto puedo yo sacar sirviendo a Dios, sino cuánto puedo yo dar para servir a Dios. Que no es no lo que es más seguro, sino que lo más justo es lo que yo debo buscar. ¿Se acuerda la locura de Dios?
¿Alguno de ellos buscaba lo que era más cómodo? Ninguno de ellos usaba ejemplo de que buscaba lo que era más... No, era lo que era más justo. Y lo justo era salvar a aquella gente, morir por ellos. La pregunta ya no es cuánto puedo sacar, sino cuánto puedo dar. No es que es más seguro, sino que es lo más justo. No que es lo menos que tengo que hacer en mi trabajo, sino que es lo máximo que yo puedo dar por el trabajo que se me ha asignado. Si pregunto alguna vez por qué nos dieron vida, ¿por qué nos dieron vida? Le dije hace unos minutos atrás. El cristiano se tiene que dar cuenta de que se le ha dado vida no para que usted la guarde para sí mismo, sino para que la gaste para los demás. No para abrigar su propia llama, sino para consumirse por Cristo y por sus hermanos. Nuestra vida debe ser utilizada y gastada en beneficio de nuestros hermanos. Gastar su vida en beneficio del reino de Dios. Por eso nos han dado vida. Por eso, y para la gloria del Señor, repito, tengo buena salud y voy a seguir gastándola para poder serle de ayuda a ustedes y a los que vengan. Esta es mi realidad, se lo he dicho 1000 veces. Si Jesús Rey de Gloria no existiera, yo no viviría aquí seguramente. Hubieron muchas navidades. Hubieron muchos años nuevos donde en mi mesa, si bien es cierto, la pastora Patricia tuvo varios hijos. No lo hizo sola. Varios hijos. Se embarazó 10 veces. ¿Quién fue responsable? Johncito. ¿Quién fue responsable? Y no éramos unos descuidados. Quedó embarazada con todos los anticonceptivos conocidos de este glorioso planeta. La única que quisimos tener, perdón Mauricio, la única que quisimos tener fue a la cara. El resto todos regalos del Señor. Todos regalitos de Navidad, Año Nuevo, mayo, febrero. Una cosa increíble. ¿Te das cuenta? ¿Qué más? Consumirse. Número 4. La lealtad a Jesús tendrá la recompensa. La libertad a Jesús tendrá su recompensa y la traición su castigo. Si le somos fieles, esto es interesante, esto me conmovió. Si le somos fieles en el tiempo, o sea, usted no puede ser fiel un rato. Usted no puede ser fiel este mes y el mes que viene vemos. Usted no puede ser fiel en 3 reuniones y después no sabemos qué hacemos o si usted va a estar o no va a estar. Ponga atención. Si somos fieles en el tiempo, Él lo será en la eternidad con usted. Si tratamos de seguirle en este mundo, en el venidero, Él nos reconocerá como suyo. Pero si con nuestra vida lo negamos, aunque le confesemos con nuestros labios, si con nuestra vida le negamos, aunque le confesemos con nuestros labios, llegará el día cuando Él tenga que hacer lo mismo con nosotros. Aparte de mí, no te conozco, ¿no? ¿Se recuerda aquellas palabras terribles? Renegar toda la vida, aguantar al pastor toda la vida, aguantar a los hermanos toda la vida para que después le digan quién sos. ¿No? Y le digan, no, en el cielo, anda para allá, ¿no? ¿Qué se acabó? ¿Sí? Si con nuestra vida le negamos, aunque le confesemos con nuestros labios, llegará el día cuando Él tenga que hacer lo mismo con nosotros. Número 5. En el último versículo de este pasaje Jesús dice
que algunos de los que estaban allí verían el reino de Dios antes de morir. Creo que hablamos el otro día un poquitito de paso de esto, ¿verdad? ¿O no? ¿O yo estoy loco? Estoy loco. Algunos decían que Jesús se estaba refiriendo a que algunos de los que estaban ahí iban a estar todavía vivos, ¿no? Bueno, claramente no pasó eso porque Cristo no vino en ese momento. Lo que Jesús decía es que antes que pase esta generación, la generación del tiempo donde se ejecute esto, veréis las señales que el reino de Dios está en marcha. Y no cabe duda de que ello sí sucedió. ¿Está el reino de Dios en marcha? Usted es parte del reino de Dios que está en marcha. Lo que tenemos y mencionábamos al principio es que el reino de Dios está en marcha. Tenemos que predicar, tenemos que servir, tenemos que cargar nuestra propia cruz, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que hacer que Cristo sea reflejado en nosotros. El reino está en marcha si pasa esto. Lo que Jesús decía es, antes que esta generación pase, iba a salir. Él vino, algo vino al mundo, como la levadura en la masa, empezó a cambiarlo todo. No estaría mal, a ver, hermano, no estaría mal que a veces dejemos de lado nuestro pesimismo y pensemos más bien en la luz que ha empezado a amanecer en el mundo y en nuestra iglesia. Yo soy una persona que yo quiero con toda mi alma que le daría mi alma. No mi riñón, mi billetera. Porque riñones tengo dos, billetera tengo una sola, entonces, ¿me entiendes? Que era tan pesimista. No, ¿para qué vamos a decir si va a salir mal? No, ¿para qué vamos a hacer esto? No, si a nadie le interesa. No, si yo no estoy llamado para eso. No, si yo no. ¿No? Sí, yo me parece que estoy aquí. ¿Se acuerda de ese personaje, Johncito? Johncito asienta con su cabeza. Levante la mano a ese personaje. No sea acusadora de los hermanos. Ya no existe más ese. Gracias a Dios por eso. Pero miren lo que dice aquí. No sería nada mal que a veces dejemos de lado nuestro pesimismo y pensemos más bien en la luz que ha empezado a amanecer en nuestra iglesia. ¡Ánimo! El reino viene de camino y haremos bien en darle gracias a Dios por todas las señales de este maravilloso y nuevo amanecer. Amén. Menos 10. Entonces, los enemigos son entonces aquellos que reflejan lo contrario a esto. Repito, los enemigos de la cruz de Cristo son los que reflejan lo contrario a lo que acabamos de identificar. La intemperancia, ¿no? Después vamos a hablar sobre eso. Los amigos de la cruz no aman al mundo. Los amigos de la cruz no aman al mundo. Ciertamente el mundo les es crucificado a ellos y ellos al mundo. Y esto porque se glorían en la cruz. Gálatas 6:14, comparado con referencia a 5:24, entre otras cosas. ¿Sí? ¿Les leo Gálatas 6:14? ¿Alguien me habló de Gálatas 6:14 hoy? Cerca, sí. Estaba dentro del contexto del versículo. Pero esto yo lo tengo escrito hace como 2 semanas. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo, decía Pablo. O sea, el mundo no me puede ir a buscar, porque yo ya no estoy en el mundo. Cada uno de nosotros sabrá con qué facilidad acepta la invitación del mundo o no. Pero con Cristo estamos crucificados, hemos crucificado nosotros al mundo. O sea, por más que me busquen, no estoy. Es la idea, ¿no es cierto? Hay algunos
No. Puede estar en la iglesia de los otros barrios, pero no acá. No acá. Los hermanos que no vinieron están orando. ¿Cierto? Y dice, dejemos el pesimismo, le dije recién. Referencia, Gálatas capítulo 5, versículo 24. Acá hay una identificación de dos grupos de naturalezas que son las que les mencioné al principio. Al apóstol Pablo le parecía muy... Tengo todo un estudio largo sobre esta parte. Al apóstol Pablo le era absolutamente necesario decirle a los Gálatas sobre estas características que estaban dentro del comportamiento. El original los llama a todos estos vicios. Vicios. El comentario de este alemán. ¿Sí? Ya me veo. Dice que daba la palabra allí y se identifican como vicios. Esto vamos a recordar otra vez que se trata con la mente y en la naturaleza en que nosotros vivamos. Pero esto que así tomado de manera aislada para decir a todas cosas raras, había un común denominador cuando todo esto que yo le voy a mencionar, estos 15 vicios que se identifican aquí, cuando son identificados en un estudio con respecto a la relación de las palabras, hay tres grupos de cosas que sucedían aquí y que sucedían dentro de la iglesia de Galacia y que al apóstol Pablo le pareció interesante analizarlas y dejarlas como información para que a nosotros no nos pase de la misma manera. Son menos 5, así que ya... Dice, Gálatas capítulo 5, versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne y sus pasiones y sus deseos. Gálatas 5, 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, no estaba siendo totalmente explícito, estaba mostrando algunas, porque había un montón de otras que también se asimilaban a eso. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo ya he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Con referencia a esto, 1 Corintios 3:3. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Es que, mira, lo creí que lo había anotado y no lo anoté. 1 Corintios 3:3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. 6:10 del mismo libro. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Vamos a dejar el antecedente y voy a ver si la próxima podemos identificar, son tres grupos. Uno se compone de 3, creo que el otro se compone del segundo de 2 y después de 8. Estos 8 últimos vicios, como lo identifica el hermano, identifica esta serie de situaciones donde tiene que ver con cosas que le pasan a la iglesia. Y manifiesta el primer grupo, si no me falla la memoria, que se conformaba de adulterio, fornicación, inmundicia. Después estaba la lascivia, idolatría, hechicería. Y después venían todo lo que estaba identificado como enemistades. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Estos 8 últimos son de práctica común y práctica diaria. Estoy hablando de la iglesia de Galacia. ¿No?
Y yo solo para tranquilizar el corazón de Jesús, Rey de Gloria, le voy a mostrar que esto no pasa acá. Gracias por su entusiasmo. No es que ya ¿no? Efesios 6:10, ¿qué dice? Efesios 5:5. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Bien. Los enemigos de la cruz aman al mundo y las cosas que están en el mundo, según 1 Juan 2:15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, si nosotros tenemos el espíritu del Calvario, si nosotros estamos crucificados con Cristo, si nosotros crucificamos, llevamos la cruz y todo lo que le mostré recién, claramente no deberíamos tener una atracción hacia el mundo. ¿Por qué? Porque ya dijimos anteriormente que habíamos crucificado al mundo en nosotros. Nos habíamos crucificado con Cristo y nosotros habíamos crucificado al mundo. El mundo no puede contar conmigo ahora. Si amamos al mundo y las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ya se complica. Ellos tienen el corazón puesto en las cosas terrenales. Filipenses 3:19. Por favor, 3:19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Solo piensan en lo terrenal. Hay toda una movida pseudoevangélica. Pocas personas se dan cuenta del daño que le hace a la fe, a la verdadera fe del cristianismo, esta movida de la prosperidad, por ejemplo. La prosperidad habla de ir exclusivamente detrás de las cosas terrenales, de las cosas temporales. Yo en alguna ocasión hablé y tuve una discusión, sino yo di mi punto de vista, porque alguien que yo amo mucho me dijo, no sabes cómo estuvo la reunión, maravilloso. Yo me fui con un saquito negro y tenía aquí polvo de oro. Yo medio ateo. No ateo, pero medio bautista, no sé si me explico, ¿no? Polvo de oro, hijo. ¿Polvo de oro? Sí, polvo de oro. ¿Sabes qué lindo? Y le digo yo, ¿y cómo el Dios que yo conozco te pone polvitos de oro en el saco para que brille y vos no podés pagar tus cuentas? ¿No es mejor que te bendiga este Dios maravilloso? En vez de ponerte oro aquí, te ponga unas lucas acá para que tú puedas pagar tu alquiler. Yo voy a seguir recordando a aquellos hermanos que fueron allá con el manto sagrado de Moisés y el sofá ¿no? Y que le decían a aquella gente que tenía mucho menos conocimiento que nosotros, o experiencia, que se puede parar en la puerta de la casa del vecino, maldecir al vecino y decirle al Señor que esa casa es para usted y que el Señor va a venir del cielo, le va a pegar 2 empujones al dueño de casa y lo va a chantar a ellos ahí. ¿Puede esa gente crecer con esa realidad? La prosperidad le ha causado muchísimos daños a las personas. Le ha causado daño a las personas que no tienen fortaleza en el conocimiento de Dios, o por lo menos asentadas sus doctrinas de su credo básicas. Estos anuncios con las luces y las campañas interminables y las palabras proféticas y toda esta venta y estas frases que
ladrona, porque no se me ocurre otra palabra para decirlo. Venga y selle la palabra, venga y selle la palabra. No tiene plata, ponga el reloj, venga y selle la palabra. Después, si usted no selló la palabra aquí, después no venga a reclamar que Dios lo bendijo, porque usted tiene que venir aquí y entregar y selle la palabra. Sacaron anillos de matrimonio, relojes, dinero. Gente les entregó sus casas. Jesús, el Hijo de Dios, el Rey del universo, Dios hecho hombre, decía: los animales tienen su guarida y las aves sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde posar su cabeza. Los alimentaban las mujeres. Y la Biblia, el Nuevo Testamento, habla todo el tiempo de esto, de la situación de lo terrenal, de lo temporal. Nosotros estamos aquí por lo eterno. Por eso sonaron al principio tan fuerte aquellas palabras que nosotros les decíamos. Con solo la intención de que su corazón, que su mente se despierte a preguntarse cosas. Dios no vino a mejorar su vida. Dios vino a solucionar su destino eterno. Dios no está interesado en que usted tenga una vida cómoda aquí. Porque si hubiese sido así, le hubiese dejado de doler la cabeza al Pablo, porque dice que tenía unas migrañas, pero infernales. Otro dice que le salía pus de los ojos. Lo cierto es que el hombre oró 3 veces al Padre y el Señor le dijo: no quiero que me preguntes eso, basta. Bástate mi gracia, porque mi poder está en ti, más potente cuanto tú eres débil. Que yo le decía la vez pasada, que un cristiano, ¿por qué debe pedir que te saquen esa debilidad si Dios te está diciendo: mira, Cristo está allí cuando estás débil? Porque queremos vivir vidas cómodas, vidas fáciles, vidas livianas. Le acabo de decir durante 1 hora, su vida ha sido dada para que usted la gaste para Cristo y la gaste para sus hermanos. Hay un segmento de la Biblia que dice que Dios nos ha dado a nosotros para que tengamos que compartir con la iglesia. Ese era el espíritu de la iglesia primitiva. Nos bendice para que tengamos que compartir con mis hermanos. Lo temporal le ha hecho mucho daño a la vida de los creyentes. Debemos predicar, aunque cueste entenderlo. ¿Cómo es que Dios no está interesado en que usted tenga una vida cómoda? No, Dios está interesado en que usted tenga una eternidad asegurada. Porque está comprobadísimo que si nosotros estamos bien de salud, estamos cómodos de dinero, tenemos las cuentas pagadas, no nos falta nada, nosotros vivimos una vida relajadísima. Hoy me dolió el corazón hablando con hermanos que se congregan aquí, que están pasando hambre porque no tienen trabajo. Y son de los nuestros. Se llama Jesús, Rey de Gloria también. Yo repito lo que le he dicho en algunas ocasiones. No, soy el pastor, soy el que mayor responsabilidad tiene aquí dentro. Pero no lo digo por mostrarme que soy mejor que ustedes. Cada uno de nosotros sabe cómo vive, yo siempre te lo digo, cómo vive con su teléfono. Yo reviso mi agenda y sé a quién le tengo que mandar mensajitos, insistirle, buscarlo, llamarlo. Te lo dije más de una vez, yo estoy al tanto de todos los que no vienen aquí, cuáles son sus situaciones. Por si alguno cree que a uno no le importa lo que nos viene. A mí me importa y yo sufro por eso. Y yo lo todos los días por eso. Y lo poco que tengo, cuando hace falta, no dudo en compartirlo. No. Porque yo vivo en medio del reino de la siembra y de la cosecha. Y el agricultor, mientras más siembre, más cosecha.
Si hay algo que tenemos garantizado de Dios es que usted cosechará lo que siempre para Dios. Dios no es deudor de nadie. Yo siempre digo, usted, si a mí me trata como un pseudo cristiano, usted va a recibir bendición, como trató un pseudo cristiano. Si usted a mí me trata como un pastorcito, bueno, usted va a recibir bendición de cómo trató un pastorcito. Pero la Biblia dice que si usted a mí me trata como un profeta, usted recibirá bendición de profeta. Usted elige cómo me trata. No solo a mí, me pongo como ejemplo para no ser gravoso con nadie, pero así como nosotros vivamos con nuestros hermanos, es como Dios nos va a bendecir a nosotros. Nos han dado vida para que la gastemos en Cristo y en su pueblo. No está aquí porque Dios no tiene a dónde meter personas allá del otro lado. No, estamos aquí porque tenemos una tarea que hacer. Porque hay un evangelio que predicar, porque hay gente que salvar, porque hay gente que educar, porque hay gente que tenemos que socorrer. ¿Dónde ayuda? Significa que ayudar a llevar, que Norma agarra la bolsa de una oreja y yo agarro la bolsa de la otra oreja. El que no puede llevar esa carga solo, Norma agarra de una oreja y yo agarro de la otra oreja y juntos llevamos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que quiere. Nos ha dado vida para que la gastemos, no para que la guardemos. Por amor a Cristo y por amor a su pueblo. La única manera que yo conozco de servir a Dios es servir a los hermanos. Lo temporal no debería estar en nuestras prioridades. Hay gente que vive como si va a vivir 200 años aquí. Como si va a vivir 200 años aquí. No debe ser así. Debemos vivir pensando en la gloria de nuestro Dios. Vamos a hablar de nuestro Dios para que podamos nosotros guardar esta identificación. Hemos visto la parte positiva, cómo son los que han o que vivimos con el espíritu del Calvario, con esa crucifixión con Cristo allí. En la próxima vamos a identificar cómo viven y qué caracterizan a aquellos que están en contra de la cruz de Cristo y que se llaman cristianos. Para que usted no cometa el error de aceptar en sus casas aquellos cazadores de fortuna, porque los hay. Hacen anuncios publicitarios con luces y colores. Los hay, créanme que los hay. Hoy hablábamos por asistir a otros hermanos y veíamos. Y recordábamos que el Espíritu Santo nos ha plantado a cada uno de nosotros donde Él ha querido. Como Él creó un cuerpo donde la cabeza es Cristo, este brazo lo puso donde quiso. Yo soy el brazo derecho aquí, bueno, yo tengo que funcionar aquí. Si fuera por mí, seguramente me congregaría. No sé. Tengo varias iglesias donde ir, pero tengo esta la casa. ¿Me entiendes? Así que, hermano, Dios nos ha tomado en cuenta. Disfrute eso. Usted es hijo de Dios, disfrute eso. Usted fue predestinado para vida eterna, disfrute de estas verdades. Disfrute. No quiere que Jesús le ponga la mano en el hombro, en el cielo, y le diga, gracias por haberme socorrido. Señor, ¿y cuándo te hemos socorrido? Cuando tuve hambre me diste de comer, cuando estuve enfermo y me llevaste medicación, cuando tuve preso y me visitaste. Cualquier cosa que le hagas a uno de mis pequeños, a mí me lo hace, dice el Señor. La única manera de agradar a Dios y de servir a su nombre y a su gloria es servir a los hermanos.